Por favor, me recuerdan por ahí en 10 minuticos de guardar la sesión de grabación anterior. Listo, continuamos. Volvemos ahí en eso que estábamos
hablando respecto de las cargas en el título B de la NSR 10, según el uso de la edificación, el tipo de uso, vienen desarrolladas en kilonewton por metro cuadrado. Y es precisamente para este tipo de diseños. Entonces, para poder nosotros llegar al modelo ese idealizado, típico que utilizamos nosotros, sobre todo para los juicios y demás, tenemos que entender cómo es ese tipo de distribución de carga realmente en lo que es, por ejemplo, para el caso de una placa. Entonces, vienen los kilonewtons por metro cuadrado, es decir, tomamos un área. Como nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta vigueta y las siguientes viguetas normalmente distribuidas en una longitud, digamos, similar, prácticamente la misma, para poder garantizar de que tanto el aligeramiento y la configuración de la estructura más o menos se comporte como debe ser. Entonces, esto no es que nosotros lo estemos variando en algún punto a 10 centímetros la vigueta, en otro punto a 50, en otro punto a 30. No, vamos a intentar siempre desarrollarla bajo longitudes o luces uniformes de espaciamiento de lo que vendría siendo el aligeramiento. Si ustedes se van a dedicar un poquito también a la parte estructural, les recomiendo que tengan muy en cuenta las cuestiones digamos, comerciales de los elementos con los que ustedes vayan a considerar en su momento algún aligeramiento, es decir, lo que va a llenar ese espacio entre las viguetas. Entonces, por ejemplo, que los bloques son de tal medida, que después de configurar eso y dependiendo del espesor de la placa, es decir, lo que viene siendo la altura de todo ese elemento, de toda esa losa, si va a estar en contacto con el concreto o esa vaina se va a caer después de que se haya fundido. Bueno, un poco de cosas que ustedes van a ir, digamos, aprendiendo a medida que vayan avanzando en cursos. Pero hay que tenerlo en cuenta y sobre todo eso. Por eso es que un buen diseñador, eso siempre no me cansaré de repetirlo, para ser un buen diseñador tiene que ser un buen constructor. Es decir, tiene que saber muy bien cómo van a llevar a desarrollar eso que él se esmeró calculando y diseñando. Bien, vamos a suponer esta vigueta, ese nervio, esta vigueta, este nervio. La carga viene en kilonewtons por metro cuadrado. Si yo conozco esta longitud y estoy determinando de que las viguetas van a tomar área aferente más o menos la mitad de lo que viene siendo el espaciamiento del aligeramiento, pues perfectamente yo voy a saber cuánto es esta longitud, ¿sí? Esta es la mitad del aligeramiento, pues entonces la otra vigueta está tomando la otra mitad. Esta es la mitad del aligeramiento, la suma esta vigueta, y este que le puse en otro colorcito, lo está asumiendo la otra vigueta, y así sucesivamente. Para el caso, entonces yo voy a tener pues toda esta longitud porque siempre voy a conocer esa, digamos, ese espaciamiento. Entonces voy a conocer esta longitud y también voy a conocer obviamente cuánto es la luz completa de esa vigueta. Para el caso, supongamos que solamente fuera entre este y este apoyo, vendría siendo prácticamente el dibujito típico idealizado que estamos mirando por acá. Ok, si nosotros ya tenemos un ancho y un largo, es decir, una base y una altura, ¿qué digamos, configuración geométrica tiene esto? Más o menos podríamos decir que esto es un rectángulo. ¿Sí o no? Claro, ingeniero. Ok. Sí, señor, sí. Y digamos que dentro de su vasta cultura general, por allá desde prekinder, ustedes saben que el área de un rectángulo es base por altura. Es decir, que si ustedes tienen esta longitud y esta longitud,
ustedes perfectamente pueden determinar el área. ¿Sí o no? Claro que sí. Como es una figura geométrica, digamos, básica, ¿sí? No tiene, digamos, otro tipo de figuritas raras, ni nada por el estilo, ni salientes, ni cuestiones así. Cuando es una figura geométrica básica, clásica, si usted una carga la multiplica por el área, pues va a obtener una carga puntual exactamente en el centroide de toda esa área. Entonces, por ejemplo, si esto es un rectángulo, el rectángulo, digamos, gracias a Dios, para no tener que entrar en muchos cálculos, el centroide se ubica exactamente en la mitad de las dos longitudes, ¿sí? De la mitad de la base y la mitad de la altura, exactamente allí. Entonces, ahí, si nosotros tenemos el ejemplo que le estaba dando de un número que me inventé, 3 kilonewton por metro cuadrado para lo que sea vivienda residencial, entonces, supongamos que esto tiene por acá, pongámosle 1 metro, y por acá que tenga 3,20, ¿sí? 1 metro por 3,20 me da 3,20 metros cuadrados. 3,20 metros cuadrados multiplicado por 3 kilonewton por metro cuadrado, pues me va a dar solamente kilonewton, ¿sí? Me da como... 9.6. Ok, uy, qué bien, está volando, muy bien, excelente. Entonces 9.6 kilonewton. Y ese 9.6, pues para el caso, como para que lo entiendan, es como si estuviese aplicado supongamos que es aquí donde tenemos esa configuración. Supongamos, ahí va a estar ubicada esa carga. Entonces, de 9.6 kilonewton. Ok, pero resulta y acontece que nosotros, pues cuando estén diseñando, ustedes lo que van a analizar es ese elemento estructural. Muy bien, si tienen kilonewton, 9.6 kilonewton, adivinen qué para convertirlo en metros lineales, pues lo dividen entre la longitud del elemento. Es decir, volvamos al plano. Pues lo van a Ingeniero, yo no estoy dividir. viendo lo que está proyectando. ¿Perdón? ¿No? Sí, está, no. Pues si salió el plano antes, no mire que estaba proyectando eso. Pues me pasa a mí, no sé. Estamos aquí en AutoCAD. Y aquí estamos en SketchUp. ¿Sí lo ven? Eso, el sketch no se miraba. Sí, ya lo veo. Okay. Listo. Entonces, ese mismo elemento que tenemos allá en el plano, simplemente ya como trasladado de verdad a cómo lo vamos a conformar en la realidad. Entonces, ese elemento estructural, vigueta o nervio, al desarrollar esa área aferente, pues se me va a configurar en el centroide. ¿Cuál centroide? El centroide de esa área, ¿sí? De donde se está aplicando la carga. Ahí va a quedar la carga en kilonewton, ese 9.6 para este ejemplo que estamos dando. Pero resulta y acontece que a nosotros no nos sirve una carga puntual ahí. De hecho, nosotros casi no hacemos cargas puntuales de esa forma. Entonces, nosotros lo que utilizamos normalmente son este tipo de configuraciones para poder determinar los cortantes y los momentos, ¿sí? Cortantes máximos, momentos máximos, todas esas cosas que usted aprenderá desde analítica. Entonces, para poder llegar a esto, a ese modelo idealizado desde allí, pues lo que hacemos es toda esa carga la dividimos
entre el elemento o la luz del elemento que vamos a diseñar. En este caso, pues la longitud de la vigueta. Y cuando lo tengamos así, bueno, pues ya vamos a tener una carga uniformemente distribuida a lo largo de todo ese elemento, que es lo que normalmente observamos de esta forma. Y ya pues ahí sí ustedes ya saben que W cuadrado sobre no sé qué y W no sé qué, bueno, para hallar reacciones y momentos y cortantes de una vez, cosas que uno se tiene que saber como de cultura general, ¿sí? Sin necesidad de tener una calculadora o el software al lado. Pero bueno, eso pues ya depende de cada uno cómo se desarrolla en esa parte. Y muy bien, eso lo tenemos así. Vamos a seguir entendiendo acá. Entonces vamos a suponer, esta es la vigueta. ¿Sí? La vigueta que estamos analizando. ¿Qué pasa? Y esto ya es donde interviene tanto lo que ustedes han aprendido, están aprendiendo o van a aprender en estructuras y la parte de construcción. De las viguetas, los apoyos siempre serán vigas. ¿Sí? Es decir, y miremoslo de nuevo, tanto en los planos como en el modelo, si nosotros observamos acá, nos estamos olvidando de que esto continúa ni nada por el estilo. Para esa vigueta en particular, solamente tiene 2 apoyos. ¿Puede tener muchos más apoyos? Claro que sí. Para este ejemplo, con eso tenemos. Esa vigueta va desde aquí hasta acá. Quiere decir de que este elemento estructural que está por aquí y este elemento estructural que está por aquí es hacia donde se van a desarrollar las reacciones provenientes de la carga en ese elemento. Entonces, esta es una viga, la viga para el caso, para eso necesitamos los ejes, así lo podemos identificar. Los apoyos de esa vigueta serán la viga del eje B y la viga del eje C. Entonces vamos a nombrarlas por allá. En el modelo tenemos la vigueta ahí. La vigueta lo que se va a encargar después es, digamos, después de hacer la distribución de cargas y toda esa vaina. ¿Sí? Asumamos de que ya después de haber dividido en la longitud de la vigueta, esa carga va a ser eso. ¿Sí? Eso va a ser la carga. Y, pues, ¿dónde está descansando o hacia dónde serían precisamente los apoyos de ese elemento? Pues las vigas. ¿Cuáles vigas? Esta viga que viene por acá, que para el caso va a ser la del eje C, y esta viga que viene por acá, que para el caso va a ser la viga del eje B. Eso es lo que indica eso. Pasando al modelo idealizado. Quiere decir de que, por un lado, tendremos la viga del eje
B. Y por el otro lado, el otro apoyo será la del eje C. Volvemos al planito. Muy bien. Ya después de meter a una supercalculadora o simplemente con las ecuaciones básicas, esas de las formulitas para cuando tenemos cargas simples y cierto tipo de apoyos, WL cuadrado no sé qué, WL24 no sé qué, cosas de esas. Obtenemos los datos de diagramas de cortante y momento. Si esos elementos, si ese elemento es exactamente igual a este, exactamente igual a este, quiere decir de que el diseño que le hagamos a esta vigueta va a ser el mismo diseño para esta vigueta y para esta vigueta. Por eso es que nosotros tampoco es que veamos de que esto está lleno de puros despieces de todos esos elementos. Entonces, esa es la otra cuestión que hay que entender acá. Según lo que nos diga, por ejemplo, aquí nos dice viga de los ejes 1, 2 y 3. Quiere decir que buscamos los ejes 1, 2 y 3. Aquí tenemos el eje 1, aquí tenemos el eje 2, aquí tenemos el eje 3. Este diseño, ese despiece de allí, va a ser exactamente igual en esta viga y en esta viga, ¿sí? Nos estamos evitando ponernos a copiar el mismo dibujito, el mismo monacho. No, ya con ese sabemos que es así. Y vamos a corroborarlo. Esta viga y esta viga, por acá tiene el eje A, el eje A', el eje B, B' y el eje C. Vamos a ver qué ejes hay por acá. El eje A, el A', el B' y el eje C. Tal cual. Entonces es como si cogiésemos ese elemento, ¿sí? Como si cogiésemos ese elemento y lo doblamos y lo miramos por dentro a ver qué es lo que tiene. Eso es lo que es el despiece. En ese momento sí es como hiciéramos un corte, ¿sí? Como si tuviera un poquito de rayos X para observar por dentro cómo sería el refuerzo dentro de esa estructura de completo reforzado. ¿Qué otro elemento por ahí? Vamos a ver, por ejemplo, esta es la vigueta 7, ¿sí? Vigueta 2. Vamos a buscar por acá algo de viguetas. Por aquí tenemos la vigueta 2. Si fuese la misma configuración de las otras viguetas, con esa tenemos. Apenas cambie la configuración de cargas o de apoyos, vamos a tener que detallar precisamente cómo son las otras viguetas o cómo son las otras vigas según sea el caso. ¿Sí? Listo. Entonces, los apoyos de las viguetas en una placa nervada o placa aligerada siempre van a ser vigas. ¿Entendido eso? Es decir, los apoyos para una vigueta siempre van a ser vigas. Ahora bien, las vigas van a resistir o van a llegar a las cuales les va a llegar un poco de elementos. Ya vamos a ver qué ocurre allí.
¿Qué pasa ahí? Esta es la viga del eje B. Algo muy similar le va a ocurrir respecto de lo que teníamos acá. ¿Sí? Pero ahora, para las vigas, siempre los apoyos, en este caso, ahora van a ser normalmente columnas. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que así como estamos transmitiendo carga, de la carga aferente que se saca desde la NSR10 y que es la carga aplicada por área en ese elemento, en esa estructura, de las viguetas la transmite a las vigas y de las vigas la transmite a las columnas y de las columnas la lleva hasta la cimentación. Por eso es que todos esos elementos tienen que estar, digamos, amarrados, ¿sí? Todos los elementos de una estructura están amarrados, son de amarre, deben cerrar circuitos. Permítame, grabo la sesión anterior. ¿Sí? Ahora este elemento también se diseña más o menos de la misma forma, pues bajo otras condiciones de carga. Ahora, ¿de dónde son estas cargas? Esta de la vigueta ya supimos de dónde venía, que la sacamos desde allá. ¿Cómo será para la viga? Específicamente para esa viga. Resulta y acontece, ahora analicemos cada una de esas vigas. La viga del eje B, que es casualmente la que estamos observando allá. La viga del eje B, a ella le va a llegar, por ejemplo, la reacción de esta vigueta. Muy bien, va a haber una carga allí, una carga puntual. La reacción de esta vigueta, otra carga puntual. La reacción de esta otra vigueta, otra carga puntual. La reacción de esta otra vigueta. Así sucesivamente. ¿Qué pasa con eso? Si esto tiene un espaciamiento uniforme en la parte de los aligeramientos entre viguetas, pues quiere decir de que estas cargas van a ser también, y todas se asumieron con la misma carga para el tipo de edificación, esa reacción va a ser la misma aquí, 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 y en todos esos elementos de las viguetas que estén llegando específicamente a ese elemento. Quiere decir de que cada una de esas carguitas, independientemente, ¿sí? Esta va a ser en este momento la reacción de una vigueta, esta es la reacción de otra vigueta, esta es la reacción. Como todas vienen con la misma configuración de carga, pues eso a la final, una sucesión de cargas puntuales de la misma magnitud, pues lo que me genera es específicamente una carga uniformemente distribuida. Eso es lo que es una carga uniformemente distribuida. Una sucesión de cargas puntuales de la misma magnitud sobre el mismo elemento. Entonces, de ahí continuamos, de ahí es donde salen ahora las cargas para esto. Y estas, a su vez, vienen de las reacciones que transmitió la vigueta a ese elemento viga, y para desarrollar esas cargas venían desde la configuración original de carga por área que nos ofrece la NSR10 en el título B. Es decir, todo está enlazado, todo está concatenado. Muy bien, y llegan a las columnas, y de las columnas, todas las que tengan de apoyos, pueden ser muchas,
pues empieza a distribuir hasta la cimentación, tal cual. Entonces, de pronto miremoslo por aquí. De la vigueta tenemos la carga, se transmite a la viga, y después de las vigas, con todos los apoyos y son todas las columnas que intervengan por allí, pues distribuirá, es decir, a cada una le llegará reacciones y demás, y esas a su vez de las columnas empezará a bajarlas y transmitirlas hasta la cimentación. Eso en general es básico para poder entender cómo se va a comportar esa estructura si tenemos los planos estructurales. Ahora bien, con eso, después de hacer los cálculos, y noten que no hemos hecho hasta ahora ni el más mínimo cálculo de nada, pues alguien, un diseñador, le dio por tomarse la molestia y sacó los cálculos de eso que ustedes aprenden en estructuras. No vamos a identificar si esta vaina quedó bien o mal diseñada. Vamos a asumir de que está bien, lo asumimos. Y les dio un poco de distribuciones de refuerzo, ¿sí? ¿De dónde salen esas para identificar dónde tienen que ir los refuerzos? Pues según los diagramas de cortante y momentos que nosotros tengamos aquí. Para el caso bueno, voy a dibujar ahí de rapidez, me disculpan el pulso. No tengo aquí el lápiz. Uy. Asumamos que eso es lo que les da el diagrama de momentos para esa vigueta. Recordemos que para nosotros en ingeniería civil, a diferencia de pronto de otras ingenierías que también ven algo de estática o analítica, nosotros lo que son el diagrama de momentos siempre lo mandamos la parte positiva hacia abajo. ¿Sí? En los diseños que nosotros siempre vamos a desarrollar como ingenieros y desde aquí en adelante, cualquier diseño de algún elemento estructural, lo que tiene que ver con los momentos, nosotros el diagrama siempre lo vamos a colocar la parte positiva hacia abajo. ¿Por qué? Para poder identificar dónde requiere el refuerzo longitudinal. El refuerzo longitudinal, es decir, el que atraviesa más a lo largo de ese elemento estructural, se ubica sobre todo es allí, ¿sí? Es donde tiene que ser, ojalá, un elemento continuo, donde no puede haber, digamos, una partición del acero ahí en esa parte. ¿Por qué? Porque en la parte del momento máximo es donde se presenta la mayor deflexión, ¿sí? La mayor flecha. Es decir, si esto lo fuésemos digamos, a exagerando, la deflexión de esa viga
más o menos será así. Obviamente, pues tiene carga arriba de ese elemento, pues dependiendo de la sección, la rigidez y todo lo que se le diseña, pues tendrá una deflexión poca o mucha, según sea el caso. Es decir, la que también le denominan flecha. Y por esa razón, quiere decir que en la parte de abajo, nosotros vamos a tener fuerzas de tensión, de flexión, ¿sí? Es decir, tensiones hacia afuera, y en la parte de arriba vamos a tener tensiones hacia adentro, es decir, lo que es la compresión. En la parte de mayor tensión o flexión es donde nosotros más necesitamos refuerzo, ¿sí? En la parte de compresión, por ser esto, viniendo de elementos que son o que van a ser de concreto reforzado, pues se supone que el concreto es muy bueno precisamente para aguantar la parte de compresión. Donde necesita mucha ayuda o colaboración es sobre todo en la parte de flexión o de tensiones. Entonces, con eso nosotros podemos definir por qué o dónde deben ir los refuerzos. Siendo así, volvamos al plano, nosotros podremos identificar, por ejemplo, en todo ese elemento, vamos a analizar esta viga, tiene 1, 2, 3, 4 apoyos. Pero en cada uno de estos se va a presentar alguna, digamos, la cuestión de los momentos. ¿Sí? Se van a presentar de esta forma. Nosotros verificamos de que en la parte de abajo, en medio de dos apoyos, no va a haber de pronto de que ese elemento esté cortado o que se esté uniendo específicamente en la mitad. Mientras que en la parte de compresión, para esa viga, analizando de que esto va a tener esa deflexión, más o menos eso es lo que le va a ocurrir digamos, a esa parte en ese elemento. Eso perfectamente podría ser un típico diagrama de momentos para ese elemento. Y normalmente se puede estar repitiendo en los otros dependiendo de las luces.